Shalom, en este Shabbat vamos a estudiar en la Parashá Yitro, que se encuentra en el segundo libro de la Torá y en el capítulo 18. Pero para llegar al 18 y hablar de esta porción de Yitro, necesitamos estudiar un poquito antes. Así es que vamos a regresar un poquitito. Y el tema, yo le puse así: las bases para el orden y la bendición de su presencia y su reino. Vamos a ver entonces las bases para el orden y la bendición de su presencia y su reino. Que el Eterno y Todopoderoso traiga bendición, entendimiento de su Torá a todos ustedes en este día. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Parashá Yitro. Para llegar a esta porción de Yitro, necesitamos retomar un poquito atrás. ¿Por qué? Porque los que ya leyeron la porción y los que conocen esta porción, la vida de Yitro o su obra, cuando él, después de saber todo lo que ocurre en Egipto, las obras poderosas del Eterno, y que sabe que ya salió el pueblo de Israel, ya salió su yerno, ¿verdad? Moshe, ya salió de allí. Él es el líder, él es el visionario que sacó a su pueblo Israel. Y Yitro es el sacerdote de Midian. Le llegan las noticias de alguna manera y él sabe las obras poderosas que sucedieron allá en Egipto y que el pueblo de Israel salió a libertad. Él lo sabe y entonces se dispone para llevar a su hija, que es la esposa de Moshe, y a sus dos hijos, y entregárselos a Moshe fuera de Egipto, no en la esclavitud, sino en la libertad. Yitro se dispone, lleva seguramente una caravana, porque las cosas no están tranquilas. Él sabe todo lo que ha sucedido en el reino de Egipto y quizás lleva una caravana con hombres armados, no sabe qué va a pasar. Y lleva custodiando a su hija y a sus dos nietos para llevárselos y entregárselos a Moshe. Pero, ¿qué es lo que hay antes de esto? Yitro escucha todo lo que pasó y se encamina para llevar a su hija y a sus nietos, pero en el transcurso, ¿qué es lo que hay? El Eterno y Todopoderoso, sabemos, sacó a su pueblo Israel con brazo fuerte y poderoso, lo sacó con señales y maravillas. Eso es verdad y lo sabemos, ¿cierto? Estudiamos en la semana pasada algo que es lo que está un poquito ahí atrás, desde la Parashá Beshalach, en Éxodo, Shemot, capítulo 13, y entonces se va enlazando muchas cosas allí, muchas cosas que tienen que ver con esa salida, esos portentos, cuando ya sale el pueblo y están en un cierto lugar y luego avanzan hasta que llegan donde está la montaña y el mar, ¿sí? Eso lo vimos la semana pasada. Y ese es un punto de conflicto, porque el pueblo de Israel tiene el mar enfrente de ellos y está una montaña, es decir, entraron por una especie de cañada para llegar a la orilla del mar. Así es que no hay más que montañas, no hay hacia dónde huir. Y la vereda por la cual ellos llegaron ahí, a la playa, detrás viene el ejército de Egipto. No hay hacia dónde huir. Son montañas, el mar
y el camino por el cual vinieron, por donde viene el ejército egipcio. ¿Qué es lo que hace el Eterno, el Todopoderoso, para protegerlos y que ellos puedan tener un tiempo de pensar, de meditar, de analizar, pero sobre todo de creer? Ellos están mirando al mar, no hay manera, ¿cierto? Están mirando las altas montañas, no hay manera, ¿hacia dónde van a ir? O solo regresar, pero ¿regresar a qué? A la espada de los egipcios, ¿no? No hay más. Pero ahí en ese mismo punto es que el Todopoderoso muestra su favor, muestra su bondad, pero al mismo tiempo que muestra su bondad para con el pueblo de Israel, su pueblo, muestra también el otro lado, ¿no? La parte del juicio hacia Egipto. Lo hemos visto ya, ese equilibrio que hay en el árbol de la vida, ya lo estudiamos, ¿no? La Sefirot, el árbol de la vida. Hacia un lado está su bondad y su misericordia, y hacia el otro está su poder, sus portentos, su fuerza, el juicio hacia Egipto. Se aparece entonces una columna de fuego, un torbellino de fuego que está allí, y va delante de ellos para protegerlos del clima, del frío, y después en un punto se pasa detrás. Eso igual lo vimos ya. Estoy solo empezando a recordar un poquito hacia atrás qué es lo que pasa para protegerlos. En todo tiempo el Todopoderoso les mostró su favor, siempre, y les mostró su poder, ese equilibrio, su favor hacia el pueblo y su poder. Ellos lo podían ver porque había juicio para Egipto, ¿cierto? Mientras estaba el juicio sobre ellos, ¿sí? Un brazo de Adonai trayendo juicio para unos, su otro brazo estaba protegiendo a los otros, a su pueblo Israel. Esa parte del equilibrio en lo que nosotros tenemos que ir creciendo y aprendiendo. Es importante avanzar en todo esto. Más adelante tenemos esas manifestaciones en el desierto, cuando tienen sed, cuando tienen hambre. Él está allí para guardarlos y para protegerlos en todo tiempo. El milagro de alimentarlos. Tuvieron hambre y les dio alimento. Tuvieron sed y les dio agua. Pero aquí también es importante tomar esto, o sea, las bases, por eso el tema es importante, las bases para el orden. Él puso unas bases poderosísimas para establecer ese orden hacia el pueblo. Tuvieron hambre, pero no les dio cualquier comida. Les mostró la comida, una comida especial, un alimento que venía de lo alto, que se le ha llamado maná, man, y que algunos comentaristas dicen que man porque decían que es esto, pero es al final que decían que es esto porque no se parecía a nada de lo que habían visto, pero cuando lo prueban, ese ¿qué es esto? Se convierte en esto es alimento. Esto es alimento, pero no era un alimento común. O sea, este punto es clave. Parados entre la tierra y el cielo. ¿Se acuerdan? Parados entre la tierra y el cielo. El Eterno los puso allí
Y aunque miraban con sus propios ojos, Él quería que miraran no con los ojos terrenales, sino como con los ojos espirituales. Él les dio a probar codornices, comida de la tierra, ¿sí? Pero les dio a probar comida del cielo también. En la orilla, entre la tierra y el cielo, les mostró su poder, una nube que los seguía y les daba protección de los rayos quemantes del sol del desierto. Les dio agua que no era de un manantial en sí, aunque habían probado agua de Mara, las aguas amargas, que por un milagro se convirtieron en aguas dulces, ¿cierto? Hubo bases para el orden, bases para creer, para confiar verdaderamente. Él les puso bases poderosísimas. Después les dio agua de una roca, de una peña. Y leemos en Hebreos, de Beth Hadashah, que esa peña los iba siguiendo. Esa peña los seguía para darles agua. El Adón Yeshua dijo: yo soy. Ustedes comieron, sus antepasados comieron un pan que sí, que era de una manera sobrenatural, se les dio un pan que era como celestial, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Algo más profundo, el completo de todo. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. Y Él dijo también: el que tenga sed, venga y beba. Ellos tenían ahí tinajas para ir y tomar agua, toda la que quisieran, pero Él les habla de algo más profundo y sobrenatural. Él es el agua viva, ¿cierto? Él es el agua viva, Él es el pan que descendió del cielo. Así es, aquí el Eterno les está poniendo las bases, no solo intelectuales, sino espirituales, para ese orden, un nuevo orden que nada tiene que ver con el nuevo orden mundial. Es un nuevo orden que era de esclavitud a libertad. De esclavitud a libertad. Había que poner las bases y había que poner orden y había que establecer estatutos. En Mara, allí el Eterno les mostró cosas. En Mara, ¿por qué? Sí, todos se apresuraron a tomar agua, pero esa agua era amarga. Ya no pudieron tomar y tenían mucha sed. Entonces ahí el Eterno los probó. Y allí mismo, en Mara, Él les puso estatutos. Allí mismo les puso ciertos estatutos. Les mostró en todo ese trayecto cómo debían hacerse las cosas. Cómo debían hacerse las cosas. Cuando les dio el man o el maná, les explicó, ¿cierto? Les dijo que podían recoger cada día una cierta medida, de acuerdo a lo que ellos podían comer. Y que no recogieran de más, pues se echarían a perder. ¿Y qué es lo que pasó? Sucedió varias veces, ¿cierto? Que llevaron de más, no se lo comieron, lo dejaron en la noche, ¿y qué pasó al otro día? Se había podrido. Toda esta parte del capítulo 15 y 16. Necesitamos ir reflexionando.
En el capítulo 15, verso 25, nos habla acerca de que el Eterno puso para ellos estableció normas de conducta, norma y costumbre, pero también les dio normas de convivencia. Les dio las 10 palabras que fueron entregadas a ellos: leyes civiles, el Shabbat, el respeto a padre y madre, Hok o Mishpat, norma y costumbre. Él les implantó normas de conducta durante la travesía para que pudiesen llegar hasta la tierra prometida. Los fue preparando, fue poniendo las bases para que ellos llegaran a ser un pueblo educado, un pueblo alineado, un pueblo que sabía las líneas, los lineamientos. El cuidado y el amor y el respeto hacia el prójimo eran importantes, aunque habían salido de la esclavitud. Tenían que aprender todo esto para poder convivir entre ellos. Más adelante, Él les muestra algo que es también poderoso, un lugar que es un lugar de palmeras. Todos lo recuerdan, ¿verdad? ¿Qué es lo que había ahí en ese lugar? El lugar de las 70 palmeras y los 12 manantiales. En medio del desierto abrasador, los lleva a un lugar para que ellos puedan pensar, meditar, reflexionar, analizar, interiorizar que el Todopoderoso los quería llevar a un lugar verdaderamente de paz, de descanso, de gozo, de libertad, de tranquilidad. Es un lugar donde había 70 palmeras. Imagínense en el desierto encontrar 70 palmeras que dan sombra. Pero no solamente unas palmeras, sino que había 12 manantiales allí en ese oasis tan hermoso. Y los deja ahí un poquito de tiempo para que ellos puedan saborear y se fortalezcan, sabiendo que Él los iba a llevar a lo que Él les prometió, una tierra donde fluye leche y miel. ¿Se acuerdan? Él se los dijo, una tierra de promesas, una tierra donde fluye leche y miel, y les dio a probar comida que ellos pidieron, y les dio carne, les dio a probar de un pan que Él creó. Eso fue un milagro. Él creó ese pan para su pueblo en ese momento, porque decían, comimos pan del cielo, porque fue una creación del Eterno, ¿no? El Mesías Yeshua dice, yo soy ese verdadero pan que descendió del cielo. Les dio agua que fluía de una peña, de una roca, de manera milagrosa. Él está estableciendo las bases para que ellos puedan decir, voy a confiar, ahora sí ya voy a confiar. Y no voy a estar todo el tiempo con dudas o con enojo, queriendo regresar, diciendo que era lo mejor allá cuando teníamos esas ollas llenas de carne y los ajos y las cebollas, pero ya habían probado algo mejor que eso. Un agua que fluía de una roca, no era cualquier agua. Unas hojuelas que aparecieron allí en el transcurso de la noche y eran dulces. Podían cocerlas o hervirlas, pero también podían comérselas así tal cual.
No necesitaban hacer nada extra, eran perfectas. El Eterno está poniendo las bases para que ese pueblo que salía de la esclavitud pudiera meter en su corazón que el Eterno y Todopoderoso quería lo mejor para ellos, lo mejor. Y van estableciendo entonces ciertas normas, enseñanza para su vida, para su alma. Ese lugar de 70 palmeras y 12 manantiales, pues es importante entenderlo, porque tiene que ver con la belleza de los árboles, ¿cierto? Las palmeras son bellas, sí, pero también dan protección, ¿no es cierto? Protegen del sol. Y esos 12 manantiales tenían agua, vida, que significa también continuidad. Cuando no hay vida, todo se muere alrededor. Entonces Él les presenta todo aquello que ya les había prometido y que estaba solamente a un poquito de tiempo adelante. Todo tiene su tiempo. Y ellos tenían que ir asimilando todas las cosas que les estaba enseñando. Tenían que irlas asimilando para poder forjar en ellos mismos una fe. Ir forjando en su mente y en su corazón una fe, una emuná fuerte y firme, poderosa, para seguir caminando cada día. Todo esto es lo que hizo el Eterno para mostrarles, para ir estableciendo ese orden. Él puso Hok u'Mishpat, estableció normas de vida y costumbre que tenían que ver con llevarse bien entre ellos. Tenía que ser un pueblo que se amara. Un pueblo que tenía convivencia y buena convivencia, tenía que aprender a amarse el uno al otro. Esto era muy importante. Suple su hambre con alimento natural y con alimento espiritual. Suple su sed con agua común que estaba allí y con aguas vivas, esa roca que los seguía. Qué importante es todo esto. Ellos estaban aprendiendo. Él que te hizo comer ese man en el desierto y para habituarte y para hacerte bueno en tu final. Para hacerte bueno. ¿Por qué las personas se portan mal? Principalmente porque son egoístas. Hay egoísmo. Y el egoísmo, o del egoísmo surgen muchas actitudes malas y negativas, ¿no es cierto? Una persona que no es egoísta está dispuesta a ayudar, está dispuesta a dar y no se siente despojada, porque en su corazón está el dar. No sufre, pero el egoísta siempre sufre. No quiere perder ni poquito porque ya está sufriendo. Y es tan egoísta que tiene y quiere tener más. El egoísmo es muy malo. Así es que aquí, en la preparación para el orden y la bendición, pues está en este punto. Les dio a comer maná o man para que pudieran aprender a estar tranquilos de que Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Yo hago lo que alcance a hacer con mis manos y el resto no me preocupo. Él proveerá. ¿Ven? Yo hago lo que alcance a hacer y ya. 6 días trabajarás, serás toda tu obra, de que sale el sol hasta que se oculte el sol, y ya vete a tu casa a descansar. Ten calma, ten reposo.
ten confianza. 6 días de trabajar y el séptimo, reposo completo. Les dio el maná, el man, y les dio instrucciones. Todos los días van a ir por él, pero el sexto van a recoger el doble y no se les va a echar a perder. Recojan el doble porque en el séptimo no va a haber allá afuera. No quiero que salgan, quiero que se queden adentro. No voy a proveerles. Quédense adentro, quédense en paz, quédense tranquilos. Y es la misma promesa que les dio y se volvió mandamiento. Porque en el mandamiento está la bendición. En la obediencia del mandamiento está la bendición. Ahí es donde está el secreto. En la obediencia del mandamiento es que encuentro la bendición. No antes, sino en la obediencia. Cuando estoy caminando en la obediencia, mi bendición está allí para poder tomarla. Orden, bases para el orden, la bendición. Pero no solamente para una bendición, sino también su presencia y también su reino. Ese torbellino de fuego que estaba allí para protegerlos es real para ellos y para nosotros en este tiempo. También está para protegernos a nosotros ahora, porque es su protección hacia nosotros y el juicio en contra de nuestros enemigos, los que quieren hacernos daño. Hay un equilibrio. Por eso no debemos de desesperarnos cuando están pasando cosas difíciles. Tenemos que aprender a mirar su mano que nos protege, nos cuida, y su mano, su diestra de poder que puede derribar a nuestros enemigos, como al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Al mismo tiempo. Yo me refugio debajo de sus alas y sé que Él peleará por mí, a mi favor. Entonces puedo descansar y no estar preocupado ni angustiado. Puedo descansar. El Eterno les quiso enseñar todo esto en el trayecto de la salida. Les mostró todo, puso las bases para ese orden, que ellos aprendieran a confiar, viendo la bendición y disfrutando la bendición. Ellos tienen que hacer los ajustes en su mente para alinearse, para aprender y para desarrollar obediencia. Sus mandamientos, sus normas, esos mishpatim, sus mandamientos son para vida. Hay un pasaje que es muy completo, que nosotros lo conocemos, donde nos habla de la obediencia, que necesitamos obedecerle. Cuando dice, si obedecieres a mi voz y obedecieres mis mandamientos. Y les mostró qué sería si lo hacen. 15:27 llegaron hasta Elim, donde estaban esas palmeras, 70 palmeras y 12 manantiales. Capítulo 16:21, la bendición de guardar Shabbat, la provisión, el descanso, la paz. Así es que tenemos estos pasajes clave para establecer ese orden de la bendición, su presencia, y después vivir en su reino. Capítulo 15:24, 15:25, 15:26, 15:27, del 15:24 al 27. Y luego el capítulo 16:21. La bendición de guardar el Shabbat. Pueden recoger el sexto día
El viernes, recojan doble el viernes, recojan doble. No se va a echar a perder. Y no es egoísmo. El viernes recojan el doble. Prepárense para que el séptimo día no tengan que salir. No necesitan salir. Estén tranquilos. Pues eso que recogieron el sexto, el viernes, les va a alcanzar para el séptimo perfectamente. No se preocupen. Estableció su orden, les mostró su favor, les mostró su poder. Y ese pueblo, los muchos fueron entendiendo, aunque otros tantos solamente podían mirar lo que tenían frente de sus ojos, no pudieron mirar más allá en lo espiritual y tuvieron que morir en el desierto. ¿Se acuerdan? Toda una generación de adultos necios, cerrados, no entraron. Solo podían ver con sus ojos físicos. No pudieron meter en su corazón y en su alma que el Eterno y Todopoderoso tenía en su mano todo el poder para cambiar toda situación. Y no entraron, no entraron. Entró una generación joven, una generación nueva. Nosotros entonces tenemos que hacer morir de nosotros todo lo viejo que quedó atrás. ¿Me explico? Que se muera en el desierto, para que entonces nuestro ser, nuestra vida nueva, ¿cuántos son nuevas criaturas? Entonces tenemos que entrar así, como jóvenes, como esa generación nueva, entrar en obediencia para entrar en su reino. Aquí hay otra clave interesante para los que están entrando a aprender a las raíces hebreas, a la comunidad de Israel. Tienen que entrar como entró el pueblo. ¿Cómo entró? Los preparó. Fueron bautizados en la nube. ¿Cuántos han leído este pasaje? Y fueron bautizados en el fuego. Fueron sumergidos. La nube los cubrió y los protegió. Y el fuego también los cubrió, les dio calor en la noche. Así es que toda persona que viene nueva a estas enseñanzas de revivir y rescatar la Torah, la palabra del Eterno, la verdad histórica, tiene que entrar también por un bautismo, una inmersión, como ellos, en la nube y en el fuego. Una tevilá que es para limpieza de las cosas viejas que aprendimos y que no estaban bien, una limpieza, porque eso viejo tiene que quedarse en el desierto, ahí tiene que morir. Todos esos pensamientos, actitudes, costumbres, maneras viejas tienen que morirse en el desierto para poder cruzar al otro lado. Amén. Esto es importante y es clave. Ahora bien, de aquí nos vamos ahora sí a la porción de Yitro. Estas son las bases. Recordando en el capítulo 17, donde es el lugar de Masá y Meribá, ¿se acuerdan? La contienda de los hijos de Israel por haber probado ellos a Adonai, diciendo: ¿acaso está Adonai en medio de nosotros o no? Vino Amalek y combatió contra Israel en Refidim. Dijo Moshe y Josué: escoge para nosotros hombres y sal, lucha contra Amalek. ¿Y qué dice? Más adelante, la palabra del Eterno, que Amalek iba a estar siempre persiguiendo a Israel. ¿Lo recuerdan? De generación a generación se iba a levantar Amalek contra el pueblo. ¿Y qué viene siendo entonces Amalek? Es cuando nosotros no estamos decididos a obedecer. Cuando estamos dudando,
va a venir Amalek contra nosotros y nos va a poner dudas, nos va a poner temor, nos va a querer derrotar, destruir. Y puede ser que surja de repente. Así es que tenemos que estar dispuestos a luchar contra Amalek y destruirlo. Ellos, por probar al Eterno, con sus dudas, sus incredulidades, sus quejas, el Eterno permitió que Amalek fuera contra ellos. ¿Estás dudando entonces de mi amor, de mi poder, de mi bondad, de mi todo? Ok. Entonces vas a saber que allí, sin mi protección, hay peligro y puedes morir. Entonces vino Amalek. Y cuando Moshe levantaba sus brazos y los tenía levantados, intercediendo por el pueblo, Israel iba ganando la batalla, ¿verdad? Pero cuando se cansaba Moshe y bajaba sus brazos, el enemigo empezaba a matar hebreos y a matar hebreos. Tuvieron que sentar en una piedra Moshe y levantar entre dos hombres sus brazos allí, mientras él estaba intercediendo. Y solo así pudieron derrotar a Amalek. Y aquí hay dos cosas entonces también. Sin comunión, sin búsqueda de Él, sin estar sujetos a Él, podemos ir perdiendo batallas. Si no estamos alerta, con búsqueda de Él, sometidos a Él, podemos ir perdiendo batallas. Pero si nos mantenemos con comunión, con búsqueda y con obediencia, vamos a ir venciendo, vamos a ir ganando nuestras batallas y Amalek va a quedar lejos de nosotros siempre. Tuvieron que experimentar todo esto por sus dudas y por sus incredulidades. Tuvieron que soportar todo eso por estar viviendo en incredulidad. Vamos entonces al capítulo 18, en donde hay algo interesante. 18:1. Escuchó Yitro, sacerdote de Miriam, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por Israel, su pueblo, cuando sacó a Adonai a Israel de Egipto. Tomó Yitro, suegro de Moshe, a Zipora, esposa de Moshe, después que él la hubo enviado. Zipora tiene un nombre bonito, ¿verdad? Como pajarito, pajarillo. Zipora. Tomó entonces a su hija, esposa de Moshe, Zipora, a sus dos hijos. El nombre de uno era Gershom, pues él había dicho peregrino siendo en tierra extraña, y el otro nombre de su hijo era Eliezer, pues el Elohim de mi padre ha sido mi ayuda y me libró de la espada del faraón. Llegó entonces Yitro, suegro de Moshe, y los hijos de este y su esposa hasta Moshe, en el desierto donde él estaba acampado, allí en la montaña de Elohim. Mandó decir a Moshe: yo, tu suegro Yitro, vengo hacia ti, y tu esposa y tus hijos también con ella. Salió Moshe al encuentro de su suegro, se postró y le besó, y preguntaron el uno al otro por su bienestar, y entraron en la tienda. Ahora sí, el pueblo está allí acampado, ¿verdad? Este momento es un momento especial entre Moshe, su suegro, que ha traído a su esposa y a sus dos hijos. Es un momento como íntimo, así especial, el que se da allí. Salió Moshe a recibir a su suegro, dice que se postró en tierra. Vemos algo muy interesante aquí. ¿Quién era más grande supuestamente? ¿Moshe o Yitro?
Moshe es el libertador, el poderoso que sacó a casi 2 millones de personas. Yitro era solo el suegro de Moshe, del gran Moshe. Pero era un sacerdote de Midian. Pero Yitro tiene un respeto por ese hombre que le dio un lugar para vivir cuando estaba errante. Le dio la confianza para cuidar sus ovejas y sus ganados. Pero además lo hizo como su hijo, le dio a su hija por mujer. Entonces Moshe tiene un respeto muy especial por este hombre. Por eso va y se postra. Reconoce no solo sus canas, un hombre mayor, un hombre viejo, pero también un hombre de respeto, un hombre espiritual, pues era sacerdote en Midian, y como alguien que le ha dado su esposa y que ahora tiene 2 niños, va y se postra, le da honor a su suegro, se levanta y en la costumbre de Oriente, ¿verdad?, le da un beso a la mejilla. Y después entran a la tienda a platicarse. ¿Cómo ha sido todo, Moshe? ¿Cómo ha sido todo? A preguntar por su bienestar unos y otros. Y lo que Moshe está haciendo, pues ahí lo vemos. ¿Qué está haciendo Moshe? Él está ocupadísimo. Sigue ocupado mostrando el orden. ¿Qué más? El orden, las instrucciones, la dirección del Eterno, el cómo deben llevarse bien un hebreo y otro hebreo, y se la pasa todos los días, porque hay gente quejosa, ¿verdad? Ese era un sello de muchos de ellos, quejándose siempre y de todo. Moshe está cansado porque siempre están viniendo a él con quejas. Es que mira, Moshe, vengo porque las gallinas de mi vecino ya se metieron allá a mi corral. ¿Y qué se comieron si estamos en el desierto? No, pues nada, pero se metió ahí donde está mi tienda. Y puras quejas y quejas y quejas y quejas. Yitro mira el asunto, observa, y entonces él da una opinión muy sabia. ¿Qué es lo que le dice? Después de que han platicado, le relató Moshe a su suegro todo lo que había hecho Adonai, a Faraón, a causa de Israel, las tribulaciones. Se regocijó Yitro por toda la bondad que había hecho Adonai para Israel, cuando lo hubo liberado debajo del poder de Egipto. Y dijo Yitro: bendito sea Adonai, que los ha liberado a vosotros debajo del poder de los egipcios y del poder del Faraón. Él que ha librado al pueblo debajo del poder egipcio. Ahora yo sé que grande es Adonai por sobre todos los dioses, ya que ellos actuaron con perfidia contra ellos. Tomó Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Elohim, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer comida con el suegro de Moshe ante Elohim. Esta parte es interesante también. Yitro, cuando supo de todos los portentos de Adonai, se impactó, pues era una potencia muy grande, no solo con su ejército, sino también con todos sus dioses, todos sus sabios, sus hechiceros. Y él dijo: el Elohim de Moshe es más grande que todos los dioses. Y cuando llega con él quiere hacer un sacrificio a Elohim junto con Moshe, en medio de ese pueblo que cree en ese Elohim, y ofrece holocaustos al Eterno y dice: no hay Dios como el Dios de Israel. Esto es muy especial. Él ya era sacerdote de Midian, él era sacerdote de otra religión, si lo podemos así, pero él se convence de que el Elohim de Israel es más grande que todos los dioses, incluyendo los suyos. Pues de seguro que sí, es más grande que todos los dioses. Y ofreció holocaustos y estuvo con Moshe, con los ancianos de Israel. Se regocijó, le hicieron culto al Eterno ese día.
hicieron holocaustos, sacrificios, le dieron culto y luego comieron ahí, todos ellos, y se regocijaron. ¿Qué pasó al día siguiente? El trabajo, ¿no? El trabajo. 13 del capítulo 18. Ocurrió que al día siguiente se sentó Moshe para administrar justicia al pueblo. Permaneció de pie el pueblo cerca de Moshe desde la mañana hasta el atardecer. Cuando vio el suegro de Moshe todo lo que él hacía para el pueblo, dijo: ¿qué es esto que tú estás haciendo por el pueblo? Porque tú estás sentado solo mientras todo el pueblo está de pie cerca de ti. Desde el amanecer hasta el atardecer, dijo Moshe a su suegro: pues viene hacia mí el pueblo para inquirir, para aprender, para preguntar acerca de Elohim, de sus leyes. Cuando tienen ellos alguna cosa, alguna contienda, llega hasta mí y he de juzgar entre el hombre y su prójimo. Les hago conocer las leyes de Elohim y sus enseñanzas. Así es que le dijo el suegro Yitro a Moshe: no es bueno lo que tú estás haciendo, te vas a marchitar, tú y también este pueblo que está contigo, pues es pesada para ti esta cosa, no podrás hacerlo solo. Ahora escucha mi voz, te voy a aconsejar, y Elohim estará contigo. Estate tú para el pueblo frente a Elohim, habrás de traer tú las cosas ante Elohim, tú habrás de advertir a ellos cerca de las leyes y las enseñanzas, y les harás conocer la senda por la cual deberán encaminarse y la acción que deberán cumplir. Pero tú deberás ver entre todo el pueblo hombre de virtud, temerosos de Elohim, hombres de verdad, que aborrecen el lucro, y los asignarás sobre ellos como jefes de millares, jefes de cientos, jefes de cincuentenas y jefes de docenas. Aquí es donde surge este consejo muy sabio de Yitro: pon jueces, no seas tú el único juez de todo este pueblo. Escógete hombres que sean hombres de verdad, hombres verdaderos. No solamente tienen que ser masculinos, ¿verdad? Sino que amen la verdad, que no amen la mentira, que aborrezcan el lucro, que no cobren por sus servicios de juzgar, que sean imparciales, que sean honestos. Y aquí es donde el punto clave es el orden para la bendición. ¿Qué más dijimos? La presencia del Eterno en medio de ellos y su reino. Aquí se completa en este punto con Yitro, cuando va con Moshe y lo aconseja. Pero ya hay muchas cosas detrás, ¿no es cierto? Aquí se completa todo cuando Yitro le dice: establece a otras personas, de los que tú sabes que son justos, honestos, que no tienen doble ánimo, que aman la verdad, que no se dejan sobornar ni tampoco sacan ganancia, y que ellos les indiquen las leyes de Adonai. Y los casos que sean muy difíciles, solo esos te los traigan a ti. Y que aprendan entonces ya a vivir en la bendición y bajo el reino de Adonai. Que ya puedan vivir en la bendición y bajo el reino de Adonai. Hay muchas frases que se hablan hoy en día. Muchas frases que circulan por ahí. Y que los hijos del rey, que estamos viviendo en el reino, y tenemos que vivir como reyes, y no siquiera saben lo que están hablando. Solo están hablando de cosas que se imaginan. Pero vivir en el reino de Adonai tiene que ver con aprender sus leyes, obedecerlas. Que puedan experimentar su presencia. Y entonces sí se puede decir que se está viviendo en el reino de Adonai. Porque su reino es justicia, ¿cierto? Paz y gozo, pero es justicia primero. Y la justicia tiene que ver con su Torah, con sus mandamientos.
Él les puso orden. ¿Y qué más les puso? Costumbre, es decir, leyes de convivencia, que son sus leyes, son las leyes de Adonai, es la Torah. Él les puso orden, puso sus leyes para que pudieran vivir en la bendición y que pudieran experimentar su gobierno, su reino. Eso entonces nos sitúa en algo en un punto que es muy importante y que no podemos dejar de lado jamás. La obediencia a la Torah y a sus mitzvot nos van a traer descanso y paz y bendición. Y eso mismo nos va a acercar para estar bajo su reinado y en último caso entremos a vivir en su reino, que será terrenal, no como reino celestial, sino terrenal, porque Él establecerá su reino sobre la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Sobre la tierra. Entonces hagamos un mini resumen de todo esto. Y como una analogía, el pueblo salió de la esclavitud del faraón. ¿Qué representa el faraón y Egipto? La esclavitud del pecado, ¿cierto? Así lo hemos visto y queda muy sencillo, muy entendible. Pero el pueblo salió y estuvo en el desierto. ¿Qué es estar en el desierto? Pues es cuando una persona decide dejar de vivir mal y pide la ayuda del Eterno. El Todopoderoso lo liberta por el brazo poderoso de su libertador, del Mesías Yeshua, lo liberta del pecado, de la esclavitud. Pero hay un tiempo en el que tiene que cruzar el desierto. Tiene que decidirse que ahora que es libre del pecado, ¿a quién va a servir? Porque ya habéis sido liberados y ahora búsquense a quién van a servir. Las personas entonces tienen un tiempo en el que sí hay una protección, como el torbellino de fuego y la nube. Hay un tiempo de cuidado, como si fuera un bebé, pero tiene que decidir. Si hace que se muera todo lo viejo allí en el desierto para entrar como nueva criatura del otro lado del río, a la tierra prometida como ellos, o se muere completo en el desierto y no entra al reino. Una parte de nosotros tuvo que morirse en el desierto, ¿sí o no? No podemos meter esa vieja naturaleza a la tierra prometida. No se puede. Somos confrontados. Así una persona que está viniendo al Mesías Yeshua, que ya ha experimentado la liberación, ser rescatado por el Mesías, está en un periodo del desierto. No puede vivir para siempre en el desierto o quedarse en el lim. No puede quedarse ahí en el oasis, ¿verdad que no? No es lógico. Aunque muchas personas están allí, ya no quieren caminar. Salieron de Egipto, pero no quieren cruzar el río. Quieren quedarse donde están las palmeras y el arroyito. Pero solamente es un lugar de paso. Solo es un lugar de pasada. Así es que toda persona que viene al Mesías Yeshua y a la Torah tiene que hacer morir, y lo dice el Brit Hadashah en muchas maneras, ¿no? Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, háganlo morir. ¿Qué había con el pueblo allá? Celos, iras, pleitos, contiendas, ¿sí o no? Enemistades, quejas. Eso es lo que se tiene que hacer morir en el desierto, porque si no, no se puede entrar. El Eterno no le va a permitir entrar a nadie en su reino
si todavía tiene esa forma vieja de vivir. Hagan morir, pues, lo terrenal en vosotros. Iras, pleitos, celos, contiendas, enemistades, todo eso. Por eso tiene que haber una inmersión, un bautismo, una tevilá, donde decidimos que se muera todo eso viejo, todo eso que aprendí mal allá en Egipto y aún en el transcurso, en el desierto. Todas esas enseñanzas que no son correctas que aprendí en el transcurso de mi vida, hasta llegar ahora a la Torá, tengo que limpiarme de todo eso y sepultarlo en las aguas. Por eso se llaman aguas de purificación. Sonia, checas ahí. Por eso se llaman las aguas de purificación. ¿Qué se les dijo al pueblo que hicieran antes de que recibieran la Torá, las tablas de la ley? ¿Se acuerdan? Purifíquense.